La ley de Gauss se aplica en la electrostática, donde básicamente se habla de campo, donde el flujo es la cantidad de líneas de campo que atraviesan una superficie gaussiana. Un ejemplo para esto son las líneas de campo E. Son producidas por cargas o por superficies cargadas que generan un campo. Mientras, la superficie gaussiana es una superficie imaginaria que se crea para calcular el flujo en cualquier otro punto de una superficie. De esta forma lo podemos hallar de forma matemática, donde por ejemplo una esfera se va a calcular el campo que pasa sobre ella. La ley de Gauss dice que el flujo fuera de la esfera es igual a la carga encerrada dividido por la permitividad. En este caso se tiene que calcular una integral cerrada del campo por el diferencial de superficie de S, donde la diferencia de superficie, que es un vector que es perpendicular a la superficie que pasa por el campo. Por último, el flujo de la superficie es el mismo flujo calculado en el flujo del punto de la esfera en este caso. Por ende, las fórmulas se pueden relacionar y se obtienen lo siguiente. Cabe recordar que la ley de Gauss se puede aplicar en cualquier tipo de superficies cerradas. Ley de Faraday de inducción electromagnética es el proceso por el cual se puede inducir una corriente por medio de un cambio en un campo magnético. La ley de Faraday relaciona la razón de cambio de flujo magnético que pasa a través de una espira con la magnitud de la fuerza electromotriz incluida en la espira. El experimento de Faraday. Inducción por un imán que pasa a través de una bobina. El experimento fundamental que lo llevó a establecer su ley fue bastante sencillo y podemos explicarlo fácilmente con poco más de los materiales caseros. Faraday utilizó un tubo de cartón con un alambre aislado enrollado a su alrededor para formar una bobina. Conectó un voltímetro a través de la bobina y registró la FEM inducida conforme pasaba un imán a través de la bobina, donde se pudieron observar las siguientes cosas. Primero, el imán en reposo dentro o cerca de la bobina no se observó voltaje. Segundo, el imán entrando en la bobina se registró algo de voltaje que alcanzó su magnitud más alta cuando el imán se estaba acercando del centro a la bobina. Tercero, el imán pasando por el centro de la bobina. Se registró un cambio súbito en el signo de voltaje. Y cuarto, el imán saliendo de la bobina, donde se registró un voltaje opuesto en la dirección inversa a la del imán moviéndose hacia la bobina. Básicamente, el científico Ampère relaciona un campo magnético estático con la causa que lo produce, como la corriente eléctrica. Esta ley nos permite calcular campos magnéticos con el flujo de la corriente eléctrica. La relación de la intensidad de un campo magnético en un control cerrado es igual a la suma algebraica de las corrientes encerradas o enlazadas en un contorno multiplicadas por la permeabilidad del espacio libre. Donde B es el campo magnético y dl es el segmento de la superficie que se va a integrar. Y U sub 0 es la permeabilidad del espacio libre constante y L es la corriente cerrada. Cabe decir que un solenoide es un alambre conductor devanado en una forma de bobina. Una corriente en este alambre producirá un fuerte campo magnético en la bobina. Los solenoides pueden tener una forma rectangular, cuadrada o irregular, donde la flecha indica la corriente. Todos los solenoides son largos, producen campos magnéticos iguales o uniformes, siempre y cuando las corrientes por unidad de longitud sean iguales. En solenoides las líneas del campo siguen siendo paralelas al eje que forma el circuito cerrado. Un electroimán es un solenoide o bobina
con un núcleo de hierro. El campo magnético se produce mediante una corriente eléctrica y el efecto magnético desaparece cuando la corriente deja de fluir por este. En la primera parte del laboratorio se procedió a poner uno o dos imanes en alineaciones diferentes y sobre ellos una hoja para observar el comportamiento de la limadura de hierro. Y como se ve, la limadura intenta hacer la forma del campo magnético que actúa sobre ellos, ya que cada una se comporta como una pequeña brújula y se comprueba que se concentran más en los extremos, siendo un dipolo magnético. En el siguiente experimento se requirió un galvanómetro que determina si hay corrientes existentes, una bobina que inicialmente usamos 500 vueltas y un elemento de radio menor que la bobina, y se inserta en la bobina y se comprueba que no sucede nada. Luego cambiamos este elemento por un imán y se empieza a mover y el galvanómetro detecta una corriente existente que varía de dirección, es decir, es una corriente alterna. En esta demostración se emplea un disco metálico y una bobina. La corriente eléctrica variable en la bobina genera un campo magnético donde es más intenso en el núcleo y en la parte en donde está levitando el aro. El campo magnético generado por la bobina genera una corriente en el aro porque en su interior se tiene un flujo magnético cambiante. La corriente produce a su vez un campo magnético variable que se opone en todo momento al campo original. Estas fuerzas en oposición producen la levitación del aro. En el caso del bombillo es la misma explicación. El campo magnético generado por la bobina genera una corriente en la bobina con el bombillo porque en su interior se tiene flujo magnético cambiante o variable. El bombillo emite más luz cuando se acerca al centro de la bobina porque el campo magnético es más intenso en el núcleo. A manera de resumen, revisaremos de rapidez los tres experimentos. En el primero podemos observar el campo magnético generado por un dipolo magnético, es decir, un imán. En el segundo, la ley de Faraday, que dice que se puede inducir una corriente a partir de un campo magnético variable. Y por último comprobamos la ley de Ampère, que relaciona el campo magnético tangencial con una corriente en una curva cerrada. Por esto el aro que no es completo no levita.